tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Gracias por que nos acompañás cada martes, como también los demás días de repetición de este programa. Y lo que tiene que ver esta noche con Itaipú y por supuesto otras binacionales que podemos ir de a poco bajando a la mesa para entender cómo se mueve el mercado, cómo se relaciona Paraguay con Brasil, con el mundo. Y algo que puede generar desde la sencillez que nos va a explicar hoy nuestro invitado, un invitado de lujo a propósito, para que nos cuente acerca de este mercado libre, la disponibilidad de energía con Brasil, con Itaipú o con Acaraí, o vamos a ver dónde y cuál es el método que se utilice para que se venda la energía o el excedente. Y la tarifa por sobre todo también para que entendamos desde lo básico y lo simple si puede generar buenos réditos, buena plata para Paraguay. Bueno, para eso está con nosotros un experto energético como lo es Victorio Auxilia, que ya está para dialogar con nosotros sobre este tema y de pronto lo que vaya girando en torno. Doctor, muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Buenas noches, Diego, buenas noches a la teleaudiencia del programa. Qué gusto estar aquí con usted para dialogar sobre estos temas que son de interés nacional. Mira, yo sé que sos muy respetuoso, doctor, pero básicamente me puedes decir vos sin problema. Ah, perfecto, bueno. Totalmente me puedes tratar de Diego gusto. simplemente. Ya. Doctor, te quiero pedir que como el ABC o desde lo más sencillo puedas explicar lo que tiene que ver con esto que el Ministerio de Minas y Energías de Brasil habilitó para que haya una venta libre, mercado libre para Paraguay en territorio brasileño para que pueda competir con otros mercados dentro de lo que es Brasil y puedas diferenciar de que aquello que muchos preguntan, pero ¿acaso Paraguay no le vende luego energía o su excedente a Brasil a través de Itaipú? ¿Podrías explicar qué es lo que se dio y por eso hasta el propio presidente presentaba como un hecho histórico? Sí, cómo no. Bueno, en primer lugar hay que diferenciar muy bien lo que significa el Tratado de Itaipú y las condiciones no de venta de energía, sino de cesión de energía paraguaya excedente al mercado eléctrico brasileño en el ámbito de Itaipú. En ese caso, se trata de una cesión, diríamos así, en condiciones muy especiales de la energía que se produce en Itaipú y que Paraguay no consume y que es suministrado al mercado brasileño, ¿no? El acuerdo, diríamos, que rige esa cesión de energía es un acuerdo jurídico y político, ¿verdad? Porque inclusive las tarifas que rigen actualmente la energía que es generada en Itaipú y que es suministrada tanto a Paraguay como a Brasil, es una tarifa que se acordó en mayo de este año mediante un acuerdo político, es decir, es una cuestión que es manejada en el ámbito más bien gubernamental, ¿verdad? Con, vamos a decir, representantes de las cancillerías, ¿no? Donde las cuestiones que se discuten, es cierto, tienen un tenor técnico, pero ese tenor técnico está, diríamos así, mediatizado, está acompañado, diríamos así, de cuestiones diplomáticas y de relaciones bilaterales que van mucho más allá de la parte técnica. Entonces, el Tratado de Itaipú es un tratado, ¿no? Que tiene evidentemente unas consecuencias técnicas, ¿verdad? Pero se enmarca, diríamos así, en un contexto jurídico-político. Ahora, lo que ha salido recientemente como una resolución del Ministerio de Minas y Energía de Brasil nos habilita otro canal de comercialización de energía paraguaya en el mercado eléctrico brasileño. No es un acuerdo político, si bien, obviamente, hay allí una voluntad política que se manifiesta en el momento que se introdujo ese tema en el acuerdo de mayo de este año con relación a Itaipú, ¿verdad? Porque ese tema, ¿verdad?, había sido levantado en ese memorando de entendimiento entre los dos países y que incluyó la tarifa de Itaipú para los años 2024, 2025 y 2026 y también incluyó la posibilidad de esta venta directa de la energía paraguaya en el mercado eléctrico brasileño. Entonces, esta resolución habilita una nueva modalidad en la que las condiciones en que se dará esa comercialización de energía son condiciones exclusivamente técnicas. Si bien la voluntad política ha hecho posible que se firme el acuerdo, las consecuencias son
exclusivamente técnicas, es decir, allí van a participar de esa transacción exclusivamente agentes económicos, tanto de Paraguay como de Brasil. Es decir, es otra modalidad. En el caso de Itaipú, la energía paraguaya se comercializa en Brasil mediante NBPAR, que es la empresa eléctrica brasileña que acompaña, es decir, que acompaña a la ANDE en lo que es la conformación de la entidad binacional. En el caso que se está dando ahora gracias a esta resolución, o que se permite dar a partir de ahora con esta resolución, en realidad pueden participar cualquier agente económico, principalmente la ANDE, y después podemos hablar sobre eso. ¿Cuánta es la disponibilidad desde Paraguay, doctor? Porque ya bien explicaste la diferencia de una voluntad política, de una voluntad técnica que podría darse con este mercado libre. ¿Cuál sería el cupo o la disponibilidad, cantidad de energía que Paraguay puede vender compitiendo ya en Brasil? Bueno, ahí hay otra diferencia. Por ejemplo, en el caso de Itaipú, la cesión de energía se da de acuerdo a la disponibilidad y a la demanda del mercado eléctrico brasileño. Si no hay un cupo, diríamos así, previamente definido en el caso de Itaipú. Ya en este caso de la resolución es bien específico. En el artículo primero de la resolución establece justamente, ¿verdad?, o primero o segundo del artículo ya define justamente que se podrán dar hasta 120 megavatios medios diríamos así, medidos mensualmente, ¿no? Al hablar de megavatios medios, en realidad se está hablando de energía. Sí. Y para que entendamos de lo que eso significa en términos de mercado eléctrico paraguayo, ¿verdad?, 120 megavatios medios, si llevamos a la equivalencia en energía durante un año, daría aproximadamente la cantidad de energía que puede generar Acaraí en condiciones óptimas o favorables, tanto de hidrología como de disponibilidad de máquinas. Sería más o menos unos 1000 gigavatios hora, ¿no? Para que tengamos una idea, esto sería más o menos 1/20 de todo lo que es el mercado eléctrico paraguayo en la actualidad, aproximadamente, ¿no? Es decir, 1/20, ¿no? 5%, ¿no? Doctor, ¿por qué es importante esto que estás explicando? Entiendo que mucha gente dirá, híjole, el doctor sabe mucho y es una cuestión muy técnica. Pero cuando hablas de hasta 120 kilovatios, decías, ¿verdad? Megavatios. Cuando uno tiene que graficar esa cantidad para lo que es el mercado brasileño, ¿es una cantidad pequeña, básica? ¿Es una cantidad que entra a competir con otras grandes represas internas que tenga Brasil también? ¿O es como el plan piloto que normalmente uno pone una cantidad mínima para ver si funciona? O sea, ¿qué te quiero preguntar, doctor? ¿Esa cantidad es muy mínima? ¿Es necesaria? ¿Es grande para Brasil? Es grande para nosotros. Es decir, estamos hablando de prácticamente Acaraí, es decir, de una generación de energía que corresponde a Acaraí, que para nosotros era la principal central hace unos 40 años, ¿verdad? Bueno, entonces, para Brasil es una cifra ínfima, ¿no? El mercado eléctrico brasileño tiene cerca de 700 veces más que lo que representaría esa energía. O sea, sería 1 sobre 700, ¿no? Sí. Es decir, por debajo del 1%, ¿no? Es decir, es muy pequeño para el mercado eléctrico brasileño, ¿no? Pero yo creo que es una especie de prueba piloto para Brasil. Es decir, vamos a ver primeramente lo que eso significaría para Brasil. Brasil está muy interesado en que, y ahí vinculo nuevamente con el tema de Itaipú y con lo que se acordó en mayo, está muy interesado que la energía de Itaipú excedente, que es de Paraguay, y que que Itaipú le suministra al mercado eléctrico brasileño, sea en el futuro con un costo bajo, con un costo de mercado, porque los precios de mercado del mercado eléctrico brasileño son precios bajos. Entonces ellos están interesados en que la energía a futuro, después del año 2026, sí, sean precios bajos. Después del 2026. Después del 2026, que es, sí, cuando caducaría este acuerdo tarifario que se tiene actualmente, que arrojó, eso hay que decirlo, Diego, arrojó una tarifa
elevadísima para Brasil. Para Brasil y muy conveniente para nosotros, ¿verdad? En este momento, la energía paraguaya que nos compra, sí, que nos paga Brasil en los términos de la cesión de energía, es la más elevada del punto de vista histórico. Doctor, hay una frase que dicen que cuando la propina es muy grande, hasta el santo desconfía. Bueno, cambié la frase, ¿verdad? Pero algo parecido así. Por aquello de que no llama mucho la atención que Brasil haya accedido la tarifa más alta cuando estaban queriendo la tarifa más baja, porque recuerdo que habíamos hablado ya, doctor, en su momento que Brasil quería a 9 kilovatios mes y Paraguay quería obviamente por encima de 16, 17 y logra 19,28, que es una tarifa muy interesante para Paraguay durante 3 años, que le va a generar ¿cuánto? 3.200 millones de dólares en 3 años. Sí. Es conveniente para Paraguay, pero también para Brasil. Por eso te decía, ¿pero quién gana Brasil? Para el gobierno brasileño, ¿no? ¿Por qué? Porque esos excedentes que se generan, que son más o menos de unos 1.800 en realidad a 2.000 millones de dólares en los 3 años, sí, es para los 2 países. Para los 2 países, ¿no? Es decir, es para los 2 gobiernos, diríamos así, ¿no? Durante 3 años, ¿no? Sí. Por encima de lo que serían los beneficios previstos en el tratado. Porque eso además están los beneficios previstos en el tratado, que es lo que se suma a esa cantidad y da los valores que mencionaste, Diego, ¿no? Ahora, le conviene también a Brasil, porque finalmente es un dinero que dispone el gobierno brasileño y la entidad binacional, manejada por ambos gobiernos, también por el gobierno brasileño obviamente, es un dinero que dispone para proyectos sociales, para, por ejemplo, financiar la COP que va a ser realizada en el Amazonas el año que viene, en el estado de Pará, ¿no? Entonces, es también un dinero, ¿verdad?, que es transferido del sector eléctrico brasileño, sí, al Estado brasileño, es decir, a ser manejado, diríamos así, mediante una planificación del Estado brasileño. Entonces, conviene a ambos países. Escuchaba mucho el argumento en los medios de comunicación, doctor, de que la tarifa que obviamente salió beneficia mucho a Paraguay y pese a la expectativa que había, según la prensa brasileña, en Brasil, de que iba a ser la más baja la tarifa, $9 por mes, y se llega a 19,28. Y ha sido muy conveniente para Paraguay porque esa plata sí entra y mucho de esto vamos a ver, por ejemplo, en el programa Hambre Cero. Mucho de lo que entra aquí se va a destinar para que los chicos tengan comida en las escuelas. Pero en Brasil se escuchaba o se publicaba de que querían la tarifa más baja para que beneficie a la industria, que la tiene muy desarrollada Brasil, pero no así Paraguay. Paraguay no quería la tarifa más baja porque todavía nosotros estamos en esa etapa de crecimiento en lo que es la industria, nos faltan mejores caminos, más rutas, y Brasil, como hemos visto en muchas ocasiones, ya tiene prácticamente desarrollado ese rubro. O sea, los objetivos eran tan distintos, doctor, por eso es que me llamó la atención que Brasil haya accedido a la tarifa más alta. Claro, porque, bueno, primeramente yo creo que es parte de una voluntad política de resolver la situación, el impasse que se había dado a fines del año pasado, inicios de este año, gracias a una actitud muy firme que tuvimos aquí en el gobierno paraguayo, ¿no?, de mantenernos en una posición. Entonces había una voluntad de resolver ese impasse porque no le convenía a nadie, ni a Brasil, ni a Paraguay, y menos a una entidad binacional mantener una situación de impasse, ¿no? Entonces, se llegó a esa tarifa como un acuerdo político, es decir, fue resultado de una negociación política, ¿no?, donde hubo una voluntad de llegar a ese consenso de ambas partes, ¿no? Yo diría que una victoria diplomática de nuestra parte porque realmente el resultado se aproxima más a lo que nosotros pretendíamos, ¿no? Ahora, en Brasil se realiza una especie de ingeniería financiera con los beneficios que se reciben de ese acuerdo político con relación a la tarifa, ¿no? Entonces, parte de ese dinero es devuelto al sistema eléctrico brasileño, al mercado eléctrico brasileño, ¿no? Y compensa parte de esos incrementos. Entonces, finalmente, el incremento tarifario que se dio en Itaipú no afectó al consumidor brasileño en términos tarifarios, debido a que hay una compensación, es decir, un dinero que entra y parte de ese dinero sale para compensar esos incrementos y para que no afecte a la tarifa en Brasil, ¿no? Entonces hay una ingeniería financiera un poco compleja, ¿verdad? Pero
Brasil no es que actuó de manera tonta, ¿no? y sin medir las consecuencias, ¿no? Lo hizo de una manera tal que, por un lado, atendió a la reivindicación paraguaya, pero por otro lado también cuidó su mercado eléctrico y tiene esas ganancias, ¿verdad? Que si bien en realidad, me corrijo con relación a lo que dije anteriormente, en realidad Brasil gana un poco menos, ¿verdad? Porque Brasil no tiene la compensación por cesión de energía, nosotros sí, ¿verdad? Entonces gana un poco menos, pero de igual manera es un dinero muy importante que Brasil está aplicando en proyectos sociales y que tiene mucho que ver con la agenda que tiene el presidente Lula en Brasil, con un gran enfoque social. Entonces, Itaipú y el dinero excedente que se genera en esa situación de una tarifa mayor, que también beneficia a Brasil, menos que a Paraguay, pero también beneficia a Brasil, es aprovechado por el gobierno brasileño para atender a una agenda social. Quería preguntarte, doctor, te escuchaba tan atentamente explicando la cuestión política. Tú decías que hubo mucha voluntad política en este proceso en cuanto a la tarifa. Y te pregunto, este resultado que se dio en mayo, que recordás, ¿se hubiese dado con cualquier otro presidente en Brasil? Por ejemplo, si hubiese seguido Bolsonaro en la presidencia brasileña, ¿hubiésemos tenido igualmente este resultado? Yo creo que no. Yo creo que no, principalmente con Bolsonaro, ¿no? Es decir, hay que recordar que Lula, en todos los gobiernos que él condujo, que estuvo al frente en Brasil, en todos los gobiernos, todos los mandatos, son 3 mandatos que tuvo Lula, en todos ellos apoyó a Paraguay. Hay que recordar que el acuerdo entre Nicanor y Lula en los años 2005, 2006 fue favorable a Paraguay, ¿no? En términos de incrementar la cesión de energía, pero también reducirle a la factura de la ANDE lo que correspondía a lo que llamábamos en aquella época de una doble indexación, que sería pagar la corrección monetaria sobre saldos de la deuda. Eso dejó de pagar Paraguay y se transfirió a las empresas brasileñas que tuvieron que pagar lo que Paraguay estaba pagando hasta ese momento. Y eso fue parte de un acuerdo entre Nicanor Duarte Frutos, ¿verdad? Sí. Y Lula da Silva. Después, el acuerdo del año 2009 entre Lugo y Lula da Silva. Nuevamente se da un acuerdo favorable para Paraguay, un memorando realmente con muchos aspectos, entre ellos que el factor 13, es decir, que se triplica la cantidad que Brasil paga a Paraguay en términos de cesión de energía, es decir, por el plus que paga Brasil por la energía nuestra que le suministra Itaipú al mercado eléctrico brasileño, ¿no? Eso se dio nuevamente entre Lula y Lugo, ¿no? Y ahora finalmente entre Santiago Peña y Lula, ¿no? Por tercera vez, es decir, citando apenas los ejemplos más diríamos así, más concretos e icónicos, ¿no? Es decir, yo creo que siempre el gobierno de Lula ha sido un gobierno más favorable a negociar con Paraguay. Lula considera a Paraguay un país hermano, ¿no? Y respeta mucho a los presidentes todos que tuvimos durante todas estas negociaciones, ¿no? Inclusive cuando anunció lo de que se estaba negociando con Paraguay el tema tarifario en enero de este año, ¿no? Mencionó, ¿verdad?, la admiración que tiene hacia el gobierno paraguayo y nuestro presidente, ¿no? Yo creo que en este sentido, respondiendo a tu pregunta nuevamente, no creo con otro presidente, menos aún con el caso de Bolsonaro, que es una persona que tiene otro enfoque que no es el enfoque social, el enfoque de fraternidad entre los países de América del Sur, es decir, no tiene esa agenda que tiene Lula con relación a integración regional, con integración bilateral con los países hermanos y con ese enfoque social. A ver, entonces, doctor, para sacar en limpio, acá insisto un poco en lo que decías, como subrayando, esa voluntad política fue vital, porque no estamos hablando de una cuestión técnica que seguro sí la hubo, pero lo que prevalece es la voluntad política. Aquí hablabas de una victoria diplomática de Paraguay, pero por tu relato es la tercera ocasión, la tercera vez que Lula intercede casi como a favor de Paraguay, y ya tuvo otros momentos en los que él estaba en situaciones o contextos políticos que por ahí internamente en su país él pudo haber tenido presión de
que sea este costo tuvo. para que le beneficie a la población brasileña en la reducción de la tarifa que llega a casa, y aún así termina beneficiando a quienes no le votan a Lula, pero por esa característica que decías, le termina beneficiando como tarifa al vecino, a Paraguay. Y me sigue haciendo como ruido en la cabeza el por qué. Y volviendo a lo que mencionaste, Diego, ¿no? El Lula, por ejemplo, fue en contra de todo lo que le decían sus ministros en el año 2009 cuando firmó el acuerdo famoso Lula-Lugo, y actualmente también. Es decir, cuando se firmó el memorando, que no lo hizo él, en realidad fue un acuerdo más bien entre cancillerías y en el ámbito de Itaipú Binacional, ¿no? Cuando se firmó este memorando, la misma cosa. Es decir, Lula prácticamente expresó o realizó esa voluntad política favorable a Paraguay, a pesar de que tenía un lobby muy grande de parte de los empresarios de São Paulo, Río de Janeiro, ¿no? Y de algunos ministros que tampoco estaban de acuerdo con que Lula firmase o fuese en esta dirección, ¿no? Que aprobase algo como lo que se aprobó bastante favorable a Paraguay, ¿no? Yo creo que en primer lugar, para Brasil, la central Itaipú es una central, diríamos así, fundamental en su mercado eléctrico, ¿no? No porque hoy represente gran parte de su capacidad. Hoy día ya está superada esa situación en la que Itaipú representaba un gran porcentaje de lo que sería la capacidad instalada y la producción de energía en Brasil. Sin embargo, es la principal central hidroeléctrica que tienen, la principal central en realidad eléctrica que tienen en Brasil. Además, es la última central de todo un sistema hidroeléctrico que se origina aguas arriba en el Alto Paraná, ¿verdad? Y que culmina para Brasil en la central de Itaipú. Es decir, que es una central estratégica, es decir, la cantidad de agua que tiene que llegar y que va a ser turbinada en Itaipú, una cuestión estratégica del mercado eléctrico brasileño, ¿no? Y es una central que pertenece a ambos estados, es decir, la está compartiendo con Paraguay, ¿no? Y hay que recordar también que Brasil no tiene una agenda exclusivamente enfocada en Itaipú con Paraguay. Sí. Es importantísimo, sin ninguna duda, pero hay que recordar la cantidad de brasileños que tenemos en el país. Industriales brasileños, empresarios brasileños, colonos brasileños, agricultores brasileños, ¿no? Entiendo yo, si no es la segunda, es la tercera comunidad brasileña fuera de Brasil en el mundo. Sí. En el mundo. Vos sabés que, doctor, entonces escuchando tu argumento, ahí como que se va entendiendo más por qué Lula acompañó lo que vendría a ser el pedido de Paraguay. Porque, insisto de vuelta, doctor, para que se me entienda el punto, que por ahí vos ya me captaste, pero por ahí esta noche mucha gente dice, ¿por qué insiste Diego con lo de Lula? Por aquello de que internamente, como es natural, él habrá recibido presión. Claro que sí. Dejate de joder, Lula, con Paraguay. Paraguay territorialmente es como un barrio dentro de Brasil. Dejate de joder, acá está realmente el poder, el imperio en Brasil. Mirando Brasil, ¿cuánto? Tenés casi 400 millones de habitantes, acá somos apenas 6.250.000 personas. Yo me imagino toda esa presión interna políticamente, y aún así Lula se jugó por nosotros en el sentido de las tarifas. Pero bien, ya estabas explicando, acá en Paraguay tenemos un montón de brasileños, un montón de empresarios brasileños, y que de algún modo nos conectamos a lo que genera Itaipú. Así es, yo creo que para ellos es estratégica esa relación con Paraguay, es decir, para Brasil, ¿no? Yo dije que sería la segunda o la tercera en el mundo. La tercera. Y en el hemisferio yo creo que es en América del Sur en todo caso, Sí. Es la primera, ¿no? Entonces, yo creo que las relaciones entre Brasil y Paraguay tienen una agenda muy fuerte. Doctor, ¿qué representa Itamaraty? Itamaraty. Sí. Itamaraty yo creo que es una de las escuelas diplomáticas más serias y más duras también en todo el hemisferio, ¿no? Yo conocí 3 cancillerías, diríamos así, muy bien establecidas y con lineamientos muy bien, digamos así, definidos, ¿no? En todo el hemisferio. No voy a citar los otros 2 países, Sí. ¿no? Pero uno de ellos es Brasil, en luego. todo el hemisferio. Desde luego que todas las demás cancillerías tienen, ¿verdad?, su nivel de planificación y de acción, ¿verdad? Pero en cuanto a estructura,
tradicional, histórica, ¿no? En cuanto a articulación con los demás segmentos de la sociedad y principalmente con las demás instituciones del Estado, ¿no? Son pocas cancillerías en todo el hemisferio. Una de ellas es Itamaraty, que tiene una tradición histórica, ¿no? ¿Por qué te preguntaba? Porque cada tanto surge Itamaraty en el centro de la discusión de lo que Paraguay pueda resolver o plantear o tantear cuando van a una discusión a la mesa con Brasil. Eso es por un lado. La siguiente pregunta, doctor, y me interesaría conocer tu punto de vista de cuando se conformó con este gobierno de Santiago Peña, los integrantes de lo que llamamos las altas partes de Itaipú. Veíamos a ministros que ad honorem iban a ocupar el cargo y se veía del otro lado, en Brasil, ¿quiénes integran como consejo administrativo de la Itaipú, lado brasileño? ¿Quiénes integran, lado paraguayo, ese consejo administrativo? Y antes, por lo que se notaba, era como que había muchos políticos, el a dedo, el amigo del presidente, y uno o dos técnicos y hasta ahí. Pero siempre se decía, caramba, del otro lado tenés un general, tenés a un hombre preparado para este tipo de rubro, la energética. Y decirte, hoy, 2024, ¿qué análisis te merece nuestro Consejo Administrativo cuando se sienta a discutir con Brasil? Bueno, tenemos realmente un equilibrio de nivel en toma de decisiones. Ellos también tienen ministros del Poder Ejecutivo presentes en el Consejo de Administración, nosotros también, ¿no? Y además hay una cuestión muy importante, nuestros ministros son altamente técnicos. Los ministros que están sentados en la silla de Itaipú, de nuestro lado, ¿no? Son altamente técnicos, son las personas mejor formadas, diríamos así. El caso por ejemplo, de Fernández Valdovinos, ¿verdad? Sí. Que el ministro de Hacienda es un economista, ¿verdad? Una formación impecable, ¿no? Está sentado allí y entiende perfectamente la situación, ¿verdad?, que ocurre tanto en Brasil y más aún en Paraguay, ¿no? Del lado brasileño le tenemos al ministro de Minas y Energía, le tenemos al canciller, es decir, yo creo que es gente, y de nuestro lado también, es decir, tenemos gente muy preparada porque nuestros ministros son ministros técnicos en este gobierno. Eso hay que recordar, los que están sentados allí son ministros que entienden de los asuntos relacionados con sus carteras, ¿no? Sí, el caso también de Jiménez. Javier Jiménez, del ministro de Industria y Comercio, ¿verdad? Ahora se está sentada la ministra Centurión, ¿verdad? Claudia Centurión de Obras Públicas y Comunicaciones, ¿verdad? Todos ellos son técnicos, ¿verdad?, que entienden muy bien de infraestructura, de las necesidades que tenemos en el país, y por lo tanto yo creo que este Consejo de Administración está bastante equilibrado. Sí, porque por ahí te pueden decir con justa razón, doctor, puedes tomar agua esta noche, doctor, sí que así mientras vamos tomando, porque te hago hablar un montón, pero creo que vale la pena. Con mucho gusto. Doctor, por ahí te pueden decir, claro, está a libre disposición del presidente de la República poner a sus hombres de confianza, pero uno también espera, por una cuestión ética, moral, de patria, de responsabilidad estatal, que ponga a los mejores hombres cuando que sabes que del otro lado están poniendo hombres muy calificados. Entonces, por eso quería conocer tu punto de vista desde Paraguay, ¿qué tal los hombres que hacen a las altas partes que tiene frente a lo que Brasil propone cuando hay una mesa de diálogo? Realmente tenemos, y que tienen todas las áreas, ¿verdad? Porque le tenemos también a Moreno, Roberto Moreno, que es especialista jurídico. Es decir, yo creo que tenemos gente que atiende a la infraestructura, que atiende a la industria y comercio, tanto a las pequeñas como medianas empresas como a las otras empresas, las mayores, ¿no? Que atiende también a parte de combustibles, con industria y comercio, o sea, a otros sectores de la energía, ¿no? Le tenemos a un canciller, le tenemos al ministro de Hacienda, es decir, yo creo que tenemos gente preparada que atienda a todas las áreas, diríamos así, que son importantes dentro de lo que es una discusión en el ámbito de Itaipú. Hubo gente que dijo, no, pero los ministros no tienen tiempo de dedicarle, ¿no? El Consejo de Administración se reúne de manera periódica y si uno sabe la historia de los consejeros en el pasado, sabe que tampoco nunca los consejeros dedicaron mucho tiempo, a no ser en raras excepciones, ¿no? En ambos países estoy diciendo, ¿no? El presidente de Electrobras en su época, obviamente, no le iba a dedicar tanto tiempo al Consejo de Itaipú, ¿no? Por eso es que es importante que ese Consejo tenga las personas alrededor del Consejo
los que hacen parte del staff permanente de la entidad binacional, que acompañen a los consejeros, ¿no? Y esto en el caso de Paraguay, y creo que también en el de Brasil, no, sin ninguna duda, ¿verdad? Están las mejores personas del sector eléctrico paraguayo y brasileño allí, ¿no? Tanto en la ANDE como en Itaipú. Nosotros tenemos los mejores conocedores, ¿no?, de los aspectos técnicos también de Itaipú, y por tanto, este consejo, por más que no le pueda dedicar mucho tiempo, porque tiene también otras actividades los consejeros nuestros, como sí, los de Brasil también, ellos están acompañados de los mejores técnicos, ¿verdad?, que pueden en pocos minutos hacerle un briefing, ¿no?, un resumen, ¿verdad?, y orientar las decisiones. Yo creo que en ese sentido no hace falta que un consejero sea altamente técnico, ¿no?, del sector eléctrico, ¿no? Sí. Lo importante es que conozca los temas que son de interés para el país, como está ocurriendo ahora en Paraguay, y que defiendan los intereses nacionales, que sean patriotas y que tengan como una especie de respaldo, ¿verdad?, en la retaguardia, ¿verdad?, tengan los mejores técnicos del sector energético, que es el caso que ocurre en Paraguay. Tenemos los mejores profesionales, ¿no? Doctor, cuando uno busca también que se vayan especializando, porque entiendo que el consejo es casi a disposición o disponibilidad del presidente, a discreción de él para la nominación, en nuestro país, personas tanto como vos y otras que se van formando y que construyen una carrera profesional sobre un rubro específico, ¿cómo estamos, doctor, para los hombres que van proyectando su vida en esto? Que sepan de lo que es la energía, una hidroeléctrica, lo que es una entidad binacional. Tenemos a muchos hombres preparados o en etapa de formación. ¿Qué sabes de eso? Bueno, yo creo que estamos, tal vez hoy día, en una de las mejores situaciones posibles, ¿no?, en el sentido de que tenemos una buena cantidad de ingenieros en electricidad, en ingeniería civil, electromecánica, muy bien formados, con formación sólida, ¿no? Antes solamente que venían del exterior, hoy día ya se forman acá, los ingenieros eléctricos, por ejemplo, de la Universidad Nacional de Asunción, de la Facultad Politécnica, pero hay otras universidades también que forman ingenieros eléctricos. Pero te voy a comentar algo, Diego, sí, que para mí constituye uno de los aspectos o elementos de orgullo dentro de la academia, del trabajo que yo hago en la academia, sí, que es el hecho de que estamos formando en la Universidad Nacional de Asunción ingenieros en energía. Ingenieros en energía. Por primera vez en Paraguay. ¿Y esos ingenieros en cuándo los tendríamos? ¿En cuánto tiempo los tendríamos? Bueno, ya tenemos un grupo de más de 10 ingenieros en energía formados, sí, ¿no? Hace poco hubo la colación de la segunda promoción de ingenieros. ¿Pero acá en Paraguay ya o vinieron del extranjero? No, en Paraguay. La segunda promoción de ingenieros paraguayos formados en Paraguay, en la Facultad Politécnica de la UNA. Sí. ¿No? Son alumnos míos, realmente son brillantes, ¿no? El entusiasmo que tienen estos jóvenes me anima a mí a seguir adelante en la enseñanza y en la investigación en el área, ¿no? Y la ventaja que tienen estos ingenieros en energía es que tienen la visión completa del sistema energético. Es decir, no solamente las cuestiones eléctricas, sino que ellos manejan, por ejemplo, conceptos relacionados con hidrocarburos, con el petróleo, con el gas natural, con los biocombustibles, el etanol, el biodiesel. Es decir, tienen una formación, ¿verdad?, que abarca a todas las fuentes de energía del sector energético en cualquier país del mundo. Sí. Además, ¿verdad?, tienen materias que diríamos, que dan contenidos de formación con relación a la gestión de la energía en todas estas fuentes, ¿no? Yo creo que estamos creciendo como país también en términos de capacidades profesionales, ¿no? Los ingenieros en energía en Brasil ya hace rato que están allí actuando, ¿verdad? Hoy día nosotros en Paraguay tenemos esa carrera, la primera en el país y creo que hasta ahora la única, ¿verdad?, que está formando ingenieros en energía. Tenemos máster, ¿no? Es decir, personas profesionales que han hecho la maestría, magíster, que le llaman acá, ¿no? Sí. En gestión energética en la UNI, en la Universidad Nacional de Itapúa. Tenemos magísteres en ciencias de ingeniería eléctrica de la UNA, en la Facultad Politécnica. Tenemos doctorado también en esa área y vamos a lanzar
también dentro de poco un doctorado en gestión de la energía a través de la Universidad Nacional de Itapúa, según me comentó el rector. Así que hay esa voluntad, diríamos así, de continuar la formación, no solamente a nivel de grado, sino de posgrado, ¿no? En eso estamos creciendo muchísimo. Si uno comparase lo que es la situación actual con la situación académica y de capacidades profesionales de hace unos 30 años, hemos evolucionado de una manera enorme, Interesante. ¿no? Pero ¿sabes por qué lo planteo? Porque me hace recordar una entrevista de estos días, doctor, cuando consultábamos a la rectora de una importante universidad privada sobre la formación en un diplomado de ciencias políticas, que si bien en Paraguay, para ser parlamentario, no hay una obligación, una exigencia de tener un título académico y menos de una formación en ciencia política, moralmente, para manejar los datos, qué bien que le hace a un político que se vaya formando en ciencias políticas para que conozca el cómo funciona un Congreso, cuáles son sus herramientas de trabajo en la resolución, en la elaboración de proyectos de leyes, etcétera, etcétera. Lo mismo, trasladando esto a lo que vendría a ser hoy cuando queremos nuestro potencial, que es la energía o la generación de energía, que en Paraguay es como casi nuestro oro, que vayamos formando a hombres y mujeres que estén preparados para que cuando les toque alguna vez ser llamados por el presidente o quien esté al mando, para que esté dirigiendo los destinos de Paraguay en nuestras entidades binacionales, porque van a ser hombres preparados en la materia para sentarse a discutir con hombres también muy preparados desde Brasil. Así es. Y estos diplomados, por ejemplo, que en realidad no otorgan ningún diploma, ¿no? Es decir, estos diplomados yo creo que son muy interesantes en el sentido de complementar la formación, ¿verdad? Es decir, aquel que inclusive tiene una maestría o un doctorado puede hacer un diplomado complementando su formación en aspectos muy específicos, ¿no? Sí. En el caso, por ejemplo, de la formación de nuestros políticos, ¿no? Yo creo que es importantísimo, es decir, capacitarse, obviamente. No sé si diplomado, puede ser una maestría, aunque no necesite la maestría ni menos a un doctorado, ¿verdad? Pero yo creo que es importante que nuestros políticos estén actualizados, ¿no? Sí. Pero yo creo que en el caso del político, lo principal no es la formación, es la actitud ética. Sí, concuerdo. En primer lugar, en segundo lugar y en tercer lugar. En cuarto lugar, tal vez, y también la sensibilidad social, ¿verdad? Porque nuestros parlamentarios son representantes. Es decir, nosotros somos los mandantes en esa historia. Es decir, Sí. finalmente le estamos otorgando a nuestros representantes, ¿no?, el privilegio de representar al pueblo paraguayo, ¿no?, en función de las necesidades del pueblo paraguayo. Entonces, yo creo que actitud ética y sensibilidad social son fundamentales. Después, la formación. Doctor, ya te pregunté por el Consejo Administrativo de de Itaipú. Ahora, el que está al frente es justo Zacarías Irún. Cuando se sienta a la mesa para una discusión, para el debate, la elaboración, el mirar para adelante, ¿cómo lo viste en este primer año de gestión? Yo creo que Zacarías Irún, el ingeniero, ¿no?, Sí, que está al frente de Itaipú, es una persona muy reconocida por sus pares. Es decir, él se maneja muy bien, tiene muy buen reconocimiento al interior de Itaipú, ¿no? Es una persona que creo que fue compañero, ¿no?, colega ya en algún momento, y yo creo que tiene un perfil bastante técnico, se da muy bien, es decir, maneja muy bien su equipo, ¿verdad?, su equipo de técnicos, ¿verdad? Y yo creo que fue un par bastante, que acompañó bastante bien, diríamos así, diríamos así, a su par brasileño, ¿verdad?, que tampoco es en el caso del par brasileño, es un especialista en el área de integración energética, de integración regional, ¿no? No es una persona empapada en los temas técnicos, ¿no? Yo creo que acompañó muy bien en este primer año, diríamos así, la gestión conjuntamente con Brasil, y creo que es una persona que actúa en función de los consejos que le dan su equipo, ¿no? Y su equipo, repito nuevamente, es de los mejores que tenemos, ¿no? Me quiero volver para ir cerrando este capítulo que tiene que ver, doctor, con relación a la tarifa, que bien estabas describiendo, que hay una muy interesante, muy a favor de Paraguay, 19,28, ¿es verdad? En términos de potencia. Potencia.
por 3 años, Sí. que más o menos va a generar unos 3.200 millones de dólares para Paraguay. Un monto interesante, ¿verdad? Doctor, ¿qué va a pasar después? Porque hoy tenemos ese monto o esa tarifa. Yo me pregunto, después de los 3 años, ¿a cuánto crees que puede bajar la tarifa? Es una pregunta O difícil. subir, ojalá. No, subir yo lo veo imposible, ¿no? Es decir, vamos a ser sinceros con relación a eso, ¿no? Las tarifas, es decir, los precios actualmente en el mercado brasileño, tanto en el mercado regulado, que es el que se relaciona con el suministro de energía a las casas, ¿no? A los hogares principalmente, Sí. ¿no? Así como el ambiente de contratación libre, que es al que estamos accediendo ahora con esta resolución que mencionamos al inicio, ¿verdad? En ambos ambientes de contratación, los precios de la energía, en términos, estamos hablando mayorista, ¿no? Sí. Están por debajo de la actual tarifa de Itaipú, y con el plus que Brasil nos paga por la energía paraguaya. Es decir, Sí. están por debajo. Por su ¿no? excedente. Por el excedente nuestro que nosotros le estamos cediendo a Brasil. Esos 19,29 dólares por kilovatio mes, Sí. si uno traduce en términos de energía, corresponderían más o menos a unos 44 dólares por megavatio hora, ¿sí? En términos de energía, y con los 10 a 12 dólares por megavatio hora que corresponderían a la cesión de energía, eso significa que Brasil en este momento nos está pagando 54, 55 dólares por megavatio hora. Guardemos este número, 54, 55 dólares por megavatio hora. En el llamado que acaba de hacer la ANDE, ¿verdad?, para comercializar la energía de Acaral, que tiene mucho que ver con esta resolución que mencionamos, el máximo valor que se consiguió en la oferta es del orden de 21 dólares por megavatio hora. ¿Eso por qué? Porque los precios de la energía eléctrica en el mercado de contratación libre en Brasil, que están por debajo de los precios de la contratación en el ambiente regulado, ¿sí? Esos precios están más o menos entre 20 a 25 dólares el megavatio hora. Por eso te decía, doctor, ¿cuál es la expectativa que tenés? Y que vamos a tener posiblemente tarifas más bajas, ¿no? Más bajas Es que decir, la que tenemos que actualmente. las que tenemos actualmente, ¿verdad? Porque esa es la lógica del mercado, ¿no? Y yo creo que desde el punto de vista de Brasil, Sí. ¿no?, en el momento que firmó este memorando dijo, muy bien, accedemos ahora a una tarifa política mayor que beneficia a Paraguay, muy bien, de manera más favorable que a nosotros, ¿no? Pero después tenemos que tener un lineamiento de que el excedente paraguayo de Itaipú se va a comercializar en el mercado brasileño de manera directa, que es lo que está ocurriendo con esta prueba piloto que dijimos de los 120 megavatios medios, que daría más o menos 1.000 gigavatios hora por año aproximadamente, ¿no? Entonces, en el futuro, Sí. lo que vamos a tener posiblemente sería más de lo que esta resolución está planteando, con los precios de mercado, que hay que decirlo, ¿no? Muchas veces, muchos profesionales de nuestro país, inclusive de la oposición, ¿no?, dijeron, bueno, tenemos que conseguir precios de mercado. Los precios de mercado, en realidad, son más bajos en este momento que el precio político que se obtuvo en la negociación. Es decir, en el futuro vamos a tener lo que estaban pidiendo los profesionales, ¿no?, de tener los precios de mercado. Solamente que en el futuro esos precios de mercado van a estar por debajo de lo que hoy se tiene como valor de tarifa de energía paraguaya cedida a Brasil. Repito, 54 a 55 dólares el megavatio hora, comparando con un rango entre 20 a 25 dólares por megavatio hora, que es lo que se podría conseguir hoy en el mercado libre. No sabemos a futuro, ¿no? Doctor, mira, sé que nosotros tenemos una pausa, pero antes de la pausa, mi botellita acá, haciendo un poco de ruido. Doctor, antes de nuestra pequeña pausa esta noche, quiero preguntarte lo que probablemente a muchos en su sentido común le viene la idea de, Diego, preguntarle al doctor de si la tarifa es muy favorable para Paraguay durante estos 3 años.
Y entiendo que ya el presidente hizo una distribución de la plata que va a entrar. Te decía 3.200 millones de dólares y hay un porcentaje para hambre cero, un porcentaje para esto, para aquello. El presidente hizo toda una distribución. Compra de flota de 1.000 unidades. ¿Seguro te acuerdas? 7 hospitales, eso dijo el presidente que va a hacer. No se puede también incluir, por eso te quiero pedir que nos expliques de una forma sencilla. Y por ahí te digo para que lo dejemos para después del corte. De una forma sencilla, doctor, ¿por qué no se puede reducir el costo de la tarifa de la ANDE? ¿Por qué la gente sigue pagando este costo? ¿Y por qué, por ejemplo, no se puede bajar el costo de la ANDE? Que a veces los políticos en campaña electoral usan ese elemento como para atrapar a un electorado. Entonces, a la vuelta a la pausa, doctor, te quiero pedir, ¿podrías explicar por qué si la tarifa ahora es beneficiosa desde Itaipú, no puede ser beneficiosa también bajando, reduciendo el costo que pagamos de la luz de la ANDE? ¿Te parece? A la vuelta a la pausa tenemos su respuesta. Yo dije picando la pelota y la voy a hacer más breve en cuanto a la pregunta, por si justo te perdiste lo que le preguntaba. Si la tarifa, doctor, ahora es muy beneficiosa para Itaipú, lado paraguayo, el Estado paraguayo, esa tarifa durante 3 años no se puede también, pero desde la ANDE, para el que recibe su factura en la casa de un monto que dice, hija de mil, muy cara la ANDE, no se puede también reducir. ¿Eso es imposible, doctor? Muy difícil. Y voy a explicar por qué. Bueno, en primer lugar, dijiste muy bien, Diego, ¿no? La tarifa de Itaipú actual que se consiguió en la negociación de mayo, es decir, que concluyó en mayo, es beneficiosa para el Estado paraguayo, no para la ANDE. No para la ANDE, ¿por qué? Porque es una tarifa alta, ¿no? Y la compra de energía para la ANDE es parte de su costo, no es la totalidad. Es decir, es un 40 y tal vez hoy día sea hasta cerca de un 50% de los costos de la ANDE. ¿Eso qué significa? Tomemos el caso de 40. Sí. ¿No? Si la tarifa de Itaipú bajara un 20%, eso representaría en los costos de ANDE 8%, porque sería 40% del 20%, si se redujera. Sí. ¿No? Ahora estamos con una tarifa alta, ¿no? Entonces, en este momento no podemos hablar de reducir la tarifa para el usuario final. En este momento tendría que haber un aumento, y de hecho hubo, pero por una decisión política se decidió incrementar la tarifa de la ANDE solamente para aquellos grandes usuarios, ¿verdad? Las criptomonedas, los data centers, aquellos consumos especiales, ¿no? En dólares. Se les incrementó justamente por este tema de la tarifa más elevada en Itaipú. Nosotros, es decir, no estamos pagando ese costo incremental que hubo en Itaipú por una decisión política, ¿sí? Pero a la ANDE le resulta difícil mantener esa compra de energía con esos valores, ¿no? La ANDE tiene costos muy elevados, ¿no? E inclusive en los últimos años ha tenido pérdidas. Es decir, esto significa que financieramente la ANDE no está en una situación en la que dice, bueno, esta ganancia la puedo transferir totalmente al usuario final. Entonces, ¿sí? te hago la Si pregunta. bajara la tarifa, Sí. es muy probable que no tengamos nosotros, ¿no? A no ser que baje la tarifa dramáticamente, y allí la ANDE puede ver si eso le resulta o no en cuentas financieras, en equilibrio financiero, por lo menos razonable para que se pueda hablar de una tarifa más baja. En las condiciones actuales, definitivamente la respuesta es no. Sería un loco el dirigente de Andes si hoy día hablara de reducir la tarifa, o irresponsable, cosa que no es, ¿no? Sí. Entonces, no hay manera de bajar esa tarifa en este momento. Entonces, ¿no? te hago la pregunta a la inversa, doctor. En 3 años, cuando se dé eventualmente la reducción de la tarifa, hoy es 19,20 y tanto, si se llega a llegar a un acuerdo entre Paraguay y Brasil, vía Itaipú, y se reduce la tarifa, incluso por debajo de 16, 15 o 12, si se reduce esa tarifa, ¿cuánto puede impactar en el costo también, pero del usuario de la ANDE? Yo creo que tendría que bajar a 10, alrededor de $10 por kilovatio mes, para que la ANDE haga sus cuentas y vea lo que puede hacer en términos de equilibrio financiero, ¿no?
Pero repito, la situación de la ANDE no es fácil desde el punto de vista financiero, ¿no? Hay una cuestión de gestión también que debe ser realizada la ANDE, ¿no? Las pérdidas eléctricas, es decir, hay una cantidad de energía que la ANDE tiene que comprar de Itaipú, de Yacyretá o retirar de Acaraú, que no se factura, que son pérdidas eléctricas, ¿no? Que están muy elevadas, ¿no? 17% por ejemplo, son las pérdidas eléctricas en promedio en América Latina. Nosotros estamos con 28%. Y gran parte de ese 28% son pérdidas comerciales, hurto de energía, robo, ¿no? Robo de energía, ¿no? Es dinero que se está quemando, que la ANDE no recibe, pero que tiene que pagar. Sí. O que tenemos que pagar todos en realidad, ¿no? Entonces, yo creo que la ANDE podría estudiar la situación a futuro, sí, con tarifas más bajas, pero tendrían que ser dramáticamente más bajas. Híjole, para pero que la ANDE, 10 dijiste, doctor. ¿Cómo? Dijiste 10. $10, es decir, prácticamente la mitad de, sí, lo que sería hoy, ¿verdad? Para que la ANDE pueda estudiar su situación financiera y las inversiones que tiene que hacer, porque fíjate, Diego, la ANDE necesita dinero no solamente para cubrir sus costos operativos, ¿no?, de mantenimiento, ¿no?, las compras de energía, etcétera, sino para realizar inversiones. Qué bárbaro. Que necesita. La ANDE tiene un rezago en cuanto a sus inversiones, ¿no? La ANDE necesita invertir $700 millones por año y hemos conseguido invertir, creo que este año vamos a llegar a 350, 370 millones de dólares. Es decir, la ANDE necesita fondos, ¿no? Necesita recursos. ¿Para qué? Para que el servicio sea de excelencia. Sí. Porque si no invertimos, vamos a tener cortes de energía. Ojalá que no. Ojalá que no. Mira, me queda muy poco ya de tiempo, doctor, pero quiero aprovechar también para preguntarte, porque le veía a Zacarías Irún, lo veía a otros ministros del Poder Ejecutivo, desde Brasil también estos días, por el tema de récord Guinness. Y preguntarte, como marca país, si quieres utilizar ese término, ¿cuánto nos da de prestigio que este libro o récord Guinness diga, bueno, Paraguay con Brasil lograron este consumo o esta confección, elaboración de cantidad de energía ante el mundo, sabiendo que en China también tenemos una gran represa y otras? Y preguntarte, ¿qué nos da como mérito o como medalla que Guinness le dé, digamos, ok a Paraguay? Yo creo que hace parte de una imagen, ¿no?, de una imagen de países, ¿no? Porque también Brasil, diríamos así, busca mantener su imagen de país con energía eléctrica renovable, ¿no? Hoy día no es 100% renovable en su sistema interconectado como tenemos nosotros, ¿verdad? Nosotros tenemos prácticamente el 100% renovable en el sistema interconectado, ¿no? Brasil no llega a esa cantidad, ¿no? Debe estar en el 75% aproximadamente, ¿no? Porque ha hecho muchas inversiones en los últimos años en energía eólica y energía solar. Ellos ya tienen instalado en Brasil 6 veces Itaipú. Híjole. En energía eólica y solar sumadas. 6 veces en términos de capacidad instalada. Pero eso, ¿cuándo se va a desarrollar por completo, doctor? ¿Cuándo va a ser el boom? No, ya estamos en el boom. Ya sé, en el mundo. Pero para que llegue a la capacidad de Itaipú, dijiste 6 veces más, pero por lo que genera Itaipú a nivel mundial. Bueno, ahí tendría que pasar mucho tiempo, porque justamente el número que dijiste que está en el récord Guinness es la sumatoria, es decir, es la energía acumulada en los 40 años, ¿no?, que estuvo operando Itaipú. Desde que comenzó en el 84, 85, ¿no?, hasta hoy día, ¿no? Es decir, todo ese tiempo ha generado ese valor, ¿no?, que es el mayor en términos de cantidad acumulada por una única central. Sí. Claro, la de Tres Gargantas, en términos de capacidad instalada, es mayor, ¿no? Sí. En términos de energía, yo creo que puede llegar a ser mayor, menor, en fin, estamos allí, ¿no? Con Tres Gargantas. Pero Tres Gargantas comenzó a operar hace muy poco tiempo comparado con Itaipú. Entonces, posiblemente en el futuro, Itaipú siempre va a estar adelante porque comenzó antes, ¿no? Entonces, en términos de imagen, yo creo que es interesante, ¿no? Ahora, en términos de energía, hay que recordar que Itaipú en los últimos años estuvo generando por debajo, diríamos así, de su promedio histórico mejor, diríamos así, ¿no? Sí. Porque por las condiciones hidrológicas
que no son tan favorables A en veces. estos últimos años, ¿no? Doctor, como siempre es un lujo escucharte, ¿eh? Sos muy bueno en lo que es este rubro que tiene que ver con la elaboración, confección, generación de energía, tarifas y demás. Así que espero que no sea la última vez que una noche como esta nos acompañes aquí Con en mucho Voces. gusto, Diego, ¿eh? Con mucho gusto, ¿no? Un placer Muchísimas para gracias. mí. Al contrario, nos acompañó Victorio Auxilia, experto energético, que una vez más hablando de Itaipú y todos los entretelones en cuanto a tarifa, energía, etcétera. Si te perdiste esta noche el programa, te invito a que vayas a nuestras redes sociales de A24, en todas las redes sociales también, por supuesto. Y mañana, bien tempranito, arrancamos a las 7 la primera edición de América Noticias. Gracias, buen descanso, hasta mañana.